Zapopan, Jalisco. Una tarde cualquiera, la luz cálida del atardecer se colaba por los ventanales del Blossom Beauty Lounge, un salón de belleza decorado con flores artificiales y espejos dorados, donde cada rincón parecía diseñado para la perfección estética. Sentada frente a un aro de luz, Valeria Márquez, 23 años, sonrisa impecable, ojos castaños vibrantes, ajustaba el encuadre de su celular. Era su rutina: saludar, aplicar maquillaje, interactuar con sus más de 500,000 de seguidores que la habían convertido en una sensación en TikTok e Instagram. Influencer, empresaria, modelo de marcas. Pero también, según sabríamos después, algo más. Aquel jueves, Valeria lucía un vestido coral que contrastaba con sus labios rosa mate. «Chicas, este es el delineador que no se corre ni con lágrimas», decía entre risas, sin saber que ese sería su último video. Su risa quedó congelada en el mismo instante en que un hombre con casco negro y chaqueta oscura cruzó la entrada principal del salón. En menos de 5 segundos, se escucharon 3 detonaciones. La cámara tembló. Valeria cayó. Silencio y luego caos. El video, transmitido en vivo ante miles de personas, no tardó en viralizarse en redes sociales. #Justicia por Valeria. #Asesinato en vivo. Miles compartieron el momento exacto del crimen con morbo o indignación. Algunos lo consideraron una tragedia aislada, otros, una advertencia silenciosa. Pero detrás de las lágrimas, los homenajes improvisados con veladoras y las flores blancas dejadas frente al salón, comenzaron a surgir preguntas incómodas. ¿Quién querría matar a una influencer de belleza? ¿Por qué alguien ejecutaría a sangre fría a una joven que, en apariencia, solo enseñaba tutoriales de maquillaje? La policía municipal llegó tarde, como siempre. La zona fue acordonada, pero ya era tarde. El crimen había sido consumado no solo en carne y hueso, sino ante los ojos de un país entero. La imagen de Valeria, con su blusa manchada de sangre, quedó fijada en la retina colectiva de una sociedad cada vez más anestesiada ante la violencia. Pero esta vez la víctima tenía rostro, voz y millones de seguidores. Esta vez el asesinato no ocurrió en una bodega abandonada ni en un paraje remoto. Ocurrió en directo, en una transmisión donde miles escuchaban sus consejos para lograr el look perfecto. Conforme avanzaban las horas, nuevas piezas comenzaron a caer sobre la mesa. Rumores sobre una vida paralela, supuestas relaciones con figuras del crimen organizado, un posible vínculo con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Era Valeria simplemente una víctima inocente de la violencia al azar o su asesinato escondía un mensaje mucho más oscuro dirigido a quienes intentan salirse de un mundo donde las apariencias literalmente matan? En medio de la confusión, una figura conocida rompió el silencio. Omar García Harfuch, el mismo que había liderado operativos contra cárteles y políticos corruptos, anunciaba su intervención directa en el caso. ¿Qué vio Harfuch en este crimen que el resto del país aún no entendía? ¿Quién era realmente Valeria Márquez y por qué su muerte en vivo se ha convertido en el nuevo símbolo de una verdad que nadie quiere mirar de frente? No pasaron ni 36 horas desde el asesinato cuando Omar García Harfuch pidió acceso completo al expediente del caso Valeria Márquez. Mientras el escándalo mediático crecía y la Fiscalía de Jalisco filtraba a la prensa una versión cómoda, crimen pasional o intento de robo, Harfuch encendía una pantalla en la sede de inteligencia de la SSPC en Ciudad de México. Reprodujo el video de TikTok cuadro por cuadro y lo que vio no coincidía con un crimen al azar. Demasiado limpio, murmuró. El asesino, varón, 1.8 metros, complexión atlética, botas tácticas, casco negro sin placa. Había entrado sin dudar. Caminó directo al punto ciego entre las cámaras de seguridad del Salón Blossom. Disparó 3 veces al cuello y tórax de Valeria y desapareció en menos de 10 segundos. No habló, no dudó, no robó, no huyó con desesperación. Actuó como un profesional entrenado para matar sin dejar rastro emocional. Ese perfil no encajaba con un exnovio celoso ni con un ladrón desesperado. Harfuch lo sabía. Aquello era una ejecución. Ordenó un informe completo de la vida fiscal y digital de Valeria Márquez. Lo que apareció en los primeros cruces de datos bancarios fue un giro inesperado. Depósitos mensuales de entre 120,000 pesos y 150,000 pesos desde una entidad llamada Sonrise Investments, SADCV, registrada en Los Mochis, Sinaloa. La empresa, legalmente dedicada a consultoría financiera y marketing digital, no tenía página web,
ni empleados activos en el IMSS, ni movimientos comerciales con terceros. Era, a todas luces, una empresa fachada. Peor aún, al rastrear a los socios fundadores de Sonrise, la unidad de inteligencia financiera encontró nombres vinculados a estructuras financieras del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos, un supuesto contador de la célula de Ricardo Ruiz Velasco, alias el Doble R. Arfuch, furioso, exigió una reunión inmediata con la fiscal estatal de Jalisco. ¿Crimen pasional? ¿Asalto fallido? No. Esto fue una operación quirúrgica y ustedes están mirando al lugar equivocado, sentenció. Frente a una sala helada, pidió control total del caso, acceso a la carpeta completa y que se activaran los protocolos de crimen organizado, no los de feminicidio doméstico. No buscaba revictimizer Valeria. Buscaba la verdad. Mientras tanto, un equipo federal secreto se trasladó a Zapopan. Revisaron cada cámara de seguridad de los alrededores. Una grabación en un estacionamiento cercano, con mala resolución, captó la motocicleta negra usada por el sicario. Sin placas, con modificaciones militares, usada semanas antes en otro atentado en Tequila, también relacionado con el cártel. La conexión era clara. El patrón también. Arfuch lo sabía por experiencia. Los cárteles no asesinan a influencers sin motivo. Si la había matado, era por traición, advertencia o fuga de información. Y todo apuntaba a que Valeria, detrás de sus tutoriales y sorteos de maquillaje, había cruzado una línea invisible. Una línea que en el México contemporáneo separa la fama digital del poder real del crimen organizado. ¿Por qué una joven influencer recibía dinero de una fachada ligada al narcotráfico? ¿Qué sabía ella que no debía saberse o que estaba a punto de contar? Las respuestas comenzaban a aflorar y lo que venía prometía ser mucho más perturbador. ¿Hasta dónde se extiende la telaraña de mentiras que rodeó a Valeria Márquez? ¿Y cuántas máscaras más están por caer? Antes de ser un nombre repetido en noticieros y hashtags de justicia, Valeria Márquez era solo una más entre miles de jóvenes con aspiraciones grandes y recursos pequeños. Nacida en el barrio de San Andrés, una zona popular de Guadalajara marcada por calles estrechas, bardas grafiteadas y mercados ambulantes, Valeria creció rodeada de carencias. Su madre vendía cosméticos por catálogo. Su padre, ausente desde la infancia. Con esfuerzo había conseguido ingresar a la Universidad de Guadalajara para estudiar mercadotecnia, soñando con trabajar en agencias grandes, crear campañas, salir del barrio. Pero los sueños en México no siempre siguen rutas limpias. Fue durante un viaje de fin de semana con amigas a Puerto Vallarta en julio de 2021 que su vida cambió para siempre. Aquel fin de semana, Valeria fue invitada a una fiesta privada en una villa frente al mar en Punta de Mita. Lujo exagerado, champaña importada, camionetas blindadas estacionadas afuera y un anfitrión carismático que todos llamaban simplemente el licenciado. Ese hombre, más tarde se sabría, era Raúl N., alias el Contador, uno de los cerebros financieros del cártel Jalisco Nueva Generación. En ese entonces, Valeria no tenía forma de saber quién era realmente. La conversación fue casual, casi banal, redes sociales, estética digital, cómo atraer seguidores. Raúl se mostró fascinado por el talento innato de la joven para conectar con su audiencia. Le pidió su número y semanas después comenzaron a llegar las ofertas. Primero, una transferencia de 50,000 pesos. Luego la propuesta de abrir su propio salón de belleza con patrocinio privado. Sonrise Investments apareció como respaldo económico. Sin contrato, sin cláusulas. Solo una, mantener una presencia digital constante, crecer su número de seguidores y mostrar una vida aspiracional. Sé tú misma, pero con más brillo, le dijo su nuevo asesor de imagen. En menos de 6 meses, Valeria ya contaba con un equipo de grabación, cirugías estéticas mínimas, cursos pagados en Madrid sobre marketing emocional y un estilo de vida que ninguna otra estudiante universitaria de su generación podía igualar. Lo que parecía un cuento de hadas moderno era en realidad una estrategia quirúrgica de reclutamiento. Arfuch, al revisar los registros de migración, detectó 3 viajes patrocinados a Colombia, 2 a España, 1 a Panamá. No por turismo. En Bogotá asistió a un congreso donde coincidió, sin saberlo, con influencers utilizadas por otros grupos criminales para fines similares. En Panamá se reunió con una supuesta agencia de branding internacional que, según informes de la DEA, es fachada para lavado de dinero. Valeria nunca fue informada explícitamente de su rol. Al principio solo pensaba que había tenido suerte,
que alguien finalmente reconocía su talento. Pero en 2023 las cosas cambiaron. Empezaron a pedirle favores digitales, promocionar ciertos negocios, asistir a eventos en zonas de alto riesgo, publicar mensajes disfrazados de estilo de vida que en realidad blanqueaban la imagen de ciertas figuras del narcotráfico. Un post en el que agradecía a un donador anónimo por renovar el mobiliario del salón fue, según la UIF, una operación simbólica de legitimación de fondos ilícitos. Pero la gota que colmó el vaso fue una campaña de microinfluencers en la que participó a finales de 2024. El proyecto, disfrazado como una red de empoderamiento femenino en Jalisco, tenía detrás la firma de una célula del cártel que usaba rostros de mujeres como Valeria para infiltrar redes sociales con propaganda subliminal, naturalizando el poder criminal. Arfuch lo identificó al comparar los hashtags que usaban todas ellas: almohadilla mujer poderosa desde abajo, almohadilla belleza con propósito. Los patrones eran idénticos a campañas usadas por grupos armados en Centroamérica. Para entonces, Valeria ya comenzaba a sospechar. Había dejado de responder a ciertas invitaciones, se distanciaba de eventos. En diciembre de 2024 realizó una transmisión donde entre líneas dejó ver su incomodidad. A veces, brillar mucho también atrae sombras que uno no espera. Fue su último diciembre en vida. El pasado oculto de Valeria Márquez no era el de una criminal, sino el de una víctima de un sistema que premia la belleza, castiga la pobreza y seduce con poder sin revelar el precio. Ella fue usada como una fachada humana por una maquinaria mucho más grande, compleja y violenta de lo que su juventud podía comprender. ¿Fue ingenua, fue cómplice o fue simplemente una pieza más en un tablero que jamás le enseñaron a leer? La investigación de Arfuch no dejaba lugar a dudas. Valeria no solo fue asesinada, fue eliminada. ¿Por qué? Porque estaba empezando a cuestionar. Y en el mundo del narcotráfico digital, la duda también se paga con sangre. Pero, ¿qué rol exacto jugaba Valeria dentro de esta organización? ¿Qué secretos conocía realmente y hasta dónde había llegado su imagen en las entrañas del poder criminal? Con cada documento desclasificado, cada conversación analizada, cada transferencia decodificada, Omar García Arfuch construía un rompecabezas que nadie había querido mirar. Y en el centro, con sonrisa de influencia y rostro angelical, estaba ella, Valeria Márquez, la pieza más sofisticada del nuevo modelo de infiltración social del cártel. En las semanas previas a su asesinato, se detectaron al menos 3 cambios drásticos en el comportamiento en línea de Valeria. Dejó de asistir a eventos organizados por clientes del cártel. Evitaba subir fotos con geolocalización y en su última historia de Instagram, subida el 9 de mayo, escribió: "Creo que nunca es tarde para dejar de ser lo que otros quieren que seas". La frase en sí ya era una declaración de ruptura, y Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, lo supo 4 días antes del crimen. El 9 de mayo a las 22:44 horas, Valeria recibió un mensaje desde un número encriptado que, según la Fiscalía General de la República, FGR, pertenecía a uno de los teléfonos satelitales del jefe criminal. El mensaje era claro y brutal. ¿Crees que puedes borrarme de tu vida como borras un filtro? Tú no decides cuándo termina esta historia. Yo sí. Desde ese momento, Valeria tomó decisiones desesperadas. El 10 de mayo hizo una transferencia de 15,000 pesos a una cuenta desconocida bajo el concepto donativo, que más tarde fue rastreada hasta una ONG encubierta que colaboraba con un periodista de investigación especializado en violencia de género y crimen organizado. El 11 de mayo pidió una cita bajo identidad falsa en una oficina alterna de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guadalajara, donde preguntó por los requisitos del programa de protección a testigos. No volvió a presentarse. El 12 de mayo, según testigos, discutió por teléfono en voz baja durante más de 20 minutos dentro del Salón Blasem. Estaba nerviosa, agitada, como si supiera que el tiempo se agotaba. Pero no hubo margen. El 13 de mayo, a las 20:17, Valeria fue ejecutada en vivo mientras maquillaba a una clienta. Para Arfuch, la línea era innegable. Valeria no fue asesinada por lo que sabía, sino por lo que estaba a punto de hacer. Su crimen no fue un castigo, fue un mensaje. ¿Hasta qué punto una relación disfrazada de romance se convirtió en una condena a muerte? ¿Cuántas Valerias hay ahora mismo atrapadas entre el poder, la seducción y el terror? Y lo más perturbador, ¿qué prueba dejó atrás que aún podría cambiarlo todo? Cuando Omar García Arfuch presentó el informe preliminar del caso Valeria Márquez ante el Consejo de Seguridad Nacional,
El ambiente en la sala no era de sorpresa, sino de incomodidad. Lo que estaba revelando no solo implicaba al Cártel Jalisco Nueva Generación, sino a una red de encubrimiento institucional que, desde dentro del propio Estado, había protegido durante meses y quizá años la operación de una fachada criminal con rostro de influencer. El primer muro con el que chocó Arfuch fue la Fiscalía General de Jalisco. A pesar de las pruebas contundentes recabadas por los equipos federales, incluyendo el diario digital de Valeria, los audios de confesión y las transferencias bancarias de empresas fachada, los fiscales estatales se negaban a reclasificar el caso como crimen de alto impacto vinculado a delincuencia organizada. Peor aún, comenzaron a filtrarse versiones contradictorias en medios locales, apuntando nuevamente a un crimen pasional y minimizando la relación de Valeria con figuras de narcotráfico. Para Arfuch, aquello no era negligencia, era una operación de contención, un intento deliberado de blindar a funcionarios implicados, borrar rastros y desactivar el caso desde adentro. La señal más clara llegó la madrugada del 18 de mayo, cuando agentes de su unidad intentaron ejecutar una orden de cateo en un despacho de relaciones públicas en Zapopan, presuntamente vinculado a la red de lavado digital del cártel, y encontraron las oficinas vacías, equipos destruidos y los discos duros sumergidos en un balde con ácido. Ese mismo día, Arfuch recibió una advertencia extraoficial desde el propio gobierno estatal. Estás yendo demasiado lejos. Pero ya no había marcha atrás. En una jugada audaz, desclasificó fragmentos del caso y los compartió con periodistas internacionales de ProPublica, El País y The Guardian, provocando una reacción en cadena que impidió el bloqueo total de la información. Fue en esos reportajes donde se filtraron por primera vez fotografías de Valeria abrazando a dos hombres, un exgobernador de Nayarit y un subsecretario federal, todos captados en eventos aparentemente sociales, pero que, según el expediente, servían como escenarios para acuerdos inconfesables. Las imágenes no solo eran incómodas, eran explosivas. Algunas de ellas, tomadas por Valeria misma en modo selfie, se habían convertido en armas de presión. En una nota de voz recuperada en su celular, se escuchaba: me dijeron que con estas fotos nadie se atrevería a tocarme, que ya estaba dentro, pero ahora no sé si me protegen o me vigilan. Ese fue el punto de quiebre, porque la protección que le habían prometido no era legal ni moral. Era una jaula dorada custodiada por políticos, narcotraficantes y empresarios que compartían el mismo interés: que Valeria guardara silencio. Arfuch, rodeado, decidió hacer lo impensable: nombrar en voz alta a los implicados en una conferencia convocada sin previo aviso desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. Mencionó directamente al fiscal regional de Jalisco, a un exalcalde de Guadalajara y a un empresario ligado al sector turístico de Vallarta como figuras que dificultan deliberadamente el acceso a la verdad. La presión fue inmediata. Al día siguiente, 3 fiscales fueron suspendidos y se inició una auditoría interna en la Fiscalía Estatal, pero el costo fue alto. Agentes de inteligencia detectaron que Arfuch estaba siendo seguido. Su equipo de escoltas fue reforzado, su familia reubicada. A esas alturas, no solo enfrentaba al cártel, sino también a un sistema político que había aprendido a vivir, negociar y prosperar con el crimen como parte del contrato social. ¿Quién teme más a la verdad de Valeria? ¿El narcotraficante que la ejecutó o el político que sonreía a su lado frente a las cámaras? ¿Y cuántas más deberán morir antes de que se rompa de una vez por todas esta red de protección institucional que convierte a víctimas en amenazas? La máscara comenzaba a caer, pero lo peor aún estaba por revelarse. La noche del 20 de mayo, en un laboratorio forense de la Ciudad de México, un fragmento microscópico de la verdad cambió el rumbo del caso. En la tercera revisión de la blusa manchada de sangre que Valeria Márquez vestía al momento de su ejecución, un experto detectó lo que los peritos locales habían ignorado: una minúscula astilla metálica incrustada en la tela correspondiente al recubrimiento de una Glock 19 modificada, usada exclusivamente por sicarios de élite del cártel. El hallazgo coincidía con otro análisis: restos de nitrato en la escena, huellas parciales en el marco de la puerta trasera del Salón Blasem y una pisada incompleta registrada en el concreto fresco de una obra en construcción a 11 metros del lugar del crimen. A través de un cruce balístico, Arfuch y su equipo llegaron a una identificación escalofriante. El arma utilizada coincidía con la empleada en 5 ejecuciones anteriores en Tepalcatepec, Tonalá y Lagos de Moreno. En todas había un patrón común: el ejecutor usaba casco negro, nunca hablaba y desaparecía sin dejar rastro.
El ADN recuperado en la empuñadura y confirmado tras un rastreo internacional con apoyo de la DEA correspondía a Jesús Iván Mota González, alias el cirujano, uno de los sicarios más temidos y precisos, especialista en asesinatos limpios y desapariciones sin testigos. ¿Pero quién dio la orden? Ahí fue donde el diario digital de Valeria volvió a iluminar el camino. En una entrada fechada el 6 de mayo, ella escribió: «Hoy recibí una llamada desde el número de El Vriño. No fue para hablar, solo silencio. Pero entendí el mensaje. Me dijo una vez que si lo traicionaba, mandaría a alguien que no falla. Ese alguien es el mismo que vi en las noticias de Tonalá». El apodo El Vriño no dejaba lugar a dudas. Valeria se refería a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Los registros telefónicos confirmaron que su número encriptado satelital había tenido actividad desde una finca en Santa Rosa del Sur, Jalisco, exactamente a las 9:04 del 6 de mayo. 5 minutos después, se activó una señal desde un segundo teléfono vinculado a El Cirujano. La secuencia era precisa, fría, cronometrada. La Fiscalía Federal, bajo presión por la exposición mediática del caso, no tuvo más remedio que emitir una orden de aprehensión contra ambos sujetos. Por primera vez, en una investigación oficial se reconocía públicamente la existencia de una estructura de asesinato diseñada para silenciar a figuras públicas infiltradas como Valeria. La verdad ya no podía ser contenida. Pero bastará esta evidencia para quebrar a uno de los brazos más violentos del cártel o la justicia. Como tantas veces, volverá a detenerse justo cuando está a punto de tocar el poder. El hallazgo fue demoledor. A través de la Unidad Nacional de Inteligencia Criminal, Harfuch diseñó un mapa relacional. El lunes 26 de mayo de 2025, Harfuch no solo reconstruyó punto por punto cómo la joven influencer había sido reclutada, manipulada y finalmente asesinada, sino que expuso con nombres, fechas y pruebas documentales la forma en que el crimen organizado había utilizado a Valeria. La sociedad no tuvo tiempo de procesar antes de que estallara la otra bomba. El cártel ya no solo corrompía instituciones, ahora estaba colonizando el alma digital del país. Lunes, 8:00 de la noche. El calor de Ciudad Victoria, Tamaulipas, todavía se aferraba al asfalto cuando una patrulla de la Guardia Estatal detectó algo extraño. Una camioneta Ram blanca con placas del Estado de México zigzagueaba de forma errática por la avenida Francisco y Madero, una de las más transitadas de la capital. Los agentes activaron las luces, ordenaron detenerse y el conductor obedeció. Lo que parecía una simple revisión de rutina se transformó en escándalo nacional en cuestión de minutos. Dentro del vehículo, 2 hombres. Pero uno de ellos no era cualquiera. Era José Luis Aranza Aguilar, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Tamaulipas. Y lo que siguió fue una imagen que sacudió a todo el país. Esposado, con la cabeza recargada sobre la batea de la camioneta, mientras los celulares grababan. La noticia voló. Las redes ardieron. Un funcionario público de alto nivel capturado en plena vía pública bajo el atardecer rojo de una ciudad harta de impunidad. ¿Qué hacía con millones de pesos y un arma de fuego no registrada? ¿Y por qué? Pese a la evidencia, las autoridades tardarían horas y luego días en aclarar lo sucedido. ¿Estamos ante un nuevo caso aislado o frente a la punta de un iceberg mucho más profundo? Las primeras versiones no tardaron en incendiar los medios. A las 8:42 de la noche la noticia ya estaba en la radio local. Detenido el delegado del IMSS con una fuerte cantidad de dinero en efectivo y un arma de fuego. La cifra que circuló fue de 3 millones de pesos en billetes de denominaciones altas, sin registro bancario, y una pistola supuestamente sin licencia. Los titulares: corrupción en el Seguro Social, escándalo federal en Ciudad Victoria. Las imágenes del arresto de José Luis Aranza Aguilar, cabizbajo, esposado y flanqueado por elementos estatales, se viralizaron en cuestión de segundos. Fue trasladado en silencio a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Durante más de 5 horas, el funcionario quedó incomunicado. Mientras tanto, afuera del cuartel se desataba una tormenta mediática. La versión extraoficial, filtrada por un oficial anónimo, sostenía que el dinero había sido hallado en una maleta negra en la cajuela, junto a documentación confidencial y un arma escondida bajo el asiento del copiloto. Lo íbamos siguiendo desde hace días, deslizó la fuente. Pero entonces, a las 6:20 de la tarde del día siguiente, la narrativa oficial dio un giro que dejó al país en estado de incredulidad.
En un boletín escueto pero explosivo, el vocero del gobierno del estado de Tamaulipas leyó una declaración que encendió la indignación ciudadana. Después de realizar las investigaciones correspondientes, no se encontró evidencia alguna de delito. No hubo dinero. No hubo arma. El ciudadano Aranza Aguilar fue liberado por falta de pruebas. El desconcierto fue inmediato. ¿Cómo era posible? ¿Acaso las imágenes que todos habían visto eran un montaje colectivo? ¿Dónde estaban los 3 millones de pesos, la pistola, las pruebas? En menos de 24 horas, el caso se había transformado en un agujero negro de versiones encontradas. Lo que debía ser un golpe contra la corrupción se convertía en un nuevo ejemplo de opacidad institucional. La rabia creció como gasolina en llamas. Redes sociales como X explotaron con hashtags como almohadilla delegado intocable, almohadilla corrupciones y almohadilla Arfuch exige verdad. En noticieros nacionales, periodistas cuestionaban la credibilidad de las instituciones tamaulipecas. Y en el centro de esta tormenta, una pregunta comenzaba a rugir más fuerte. ¿Quién está protegiendo a quién? Las dudas llegaron como una luz imparable. Las imágenes del delegado del IMSS, José Luis Aranza Aguilar, con la cabeza gacha, esposado junto a su acompañante, frente a la patrulla 2875 de la Guardia Estatal, no eran infografía. Fueron captadas por al menos 4 teléfonos celulares y compartidas por testigos reales. La camioneta Ram blanca estaba ahí. La escena fue cubierta por corresponsales. No era una farsa, era tangible. Entonces, ¿por qué la versión oficial contradice a la realidad? ¿Hubo manipulación, desaparición de pruebas, presiones internas? Los rumores se dispararon sin freno. En ciertos círculos de seguridad incluso se deslizó la hipótesis más incómoda: que el delegado fue usado como moneda de presión en una pugna entre grupos de poder dentro del sistema de salud pública, y luego protegido. La fractura más evidente se dio entre las propias fuerzas del orden. En entrevista a puerta cerrada, un agente operativo que pidió anonimato confirmó que sí se hallaron fajos de billetes y un arma durante el cateo del vehículo. No entiendo qué pasó después. Nos dijeron que entregáramos todo al Ministerio Público y 24 horas más tarde dijeron que nunca existió. El testimonio alimentó la rabia social. La contradicción fue brutal. Por un lado, policías declarando que sí hubo incautación. Por otro, un gobierno estatal asegurando que no hubo delito alguno. Y la crisis se amplificó con cada minuto que pasaba. En redes sociales, el caso escaló al nivel de símbolo nacional. Influencers, periodistas y activistas comenzaron a utilizarlo como ejemplo de cómo se borra la verdad en tiempo real. Si a plena luz del día pueden desaparecer evidencia y reescribir la historia, ¿qué no podrán hacer en la oscuridad? La confianza pública se desplomó. Lo que inició como una posible operación anticorrupción terminó convertido en una pesadilla de ambigüedades institucionales. En menos de 48 horas, el caso Aranza dejó de ser un incidente aislado para convertirse en un espejo incómodo del sistema, reflejando corrupción, impunidad, silencios cómplices y un aparato institucional que parecía incapaz de sostener una sola versión veraz. El silencio oficial duró poco y lo que vino después fue dinamita pura. A las 7:12 de la mañana del jueves 15 de mayo, el periodista Joaquín López Dóriga filtró en su cuenta de X un documento explosivo, un reporte confidencial de inteligencia financiera con fecha de marzo, que colocaba a José Luis Aranza Aguilar bajo vigilancia discreta por movimientos bancarios no justificados superiores a 75 millones de pesos en 2 años. La bomba mediática no solo confirmó que Aranza sí estaba siendo investigado, sino que la operación de su detención no fue producto de una orden judicial, sino de una acción unilateral ejecutada por una unidad táctica especial recientemente creada dentro del área de seguridad federal. Una célula nueva, sin nombre oficial, que supuestamente respondía directamente a mandos cercanos a Omar García Harfuch y que, según las filtraciones, actuó sin notificar a la Fiscalía ni al Poder Judicial. La fractura institucional quedó expuesta al desnudo. A las 10:38 de la mañana, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado inesperado. El delegado estatal, José Luis Aranza Aguilar, cuenta con 33 años de servicio ejemplar y ningún antecedente administrativo o penal. Rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalización sin sustento legal. Era una defensa cerrada, una muralla institucional. Pero en lugar de calmar las aguas, el mensaje desató el efecto contrario. Para muchos analistas, el comunicado evidenció una línea de protección política interna en favor de Aranza. Mientras tanto,
Al interior de la Secretaría de Seguridad, fuentes cercanas confirmaban un fuerte reclamo entre mandos operativos por haber realizado el arresto fuera de protocolo y sin respaldo judicial. La descoordinación entre instituciones ya no era un rumor, era un hecho. Y en ese caos, una verdad incómoda comenzaba a flotar en el ambiente. La guerra interna por el control de la información ya estaba desatada. A las 9:14 de la mañana del viernes, el algoritmo ya había dictado sentencia. Almohadilla delegado INCC era tendencia nacional número 1 en X, TikTok y Facebook. La imagen de José Luis Aranza Aguilar, congelada en una foto de alta definición, esposado contra la batea de una RAM blanca, se replicaba con furia viral. No importaba la declaración oficial, no importaban las rectificaciones. La sentencia pública ya había sido emitida desde el epicentro digital del país, y esta vez no había Corte Suprema que pudiera revertirla. El escándalo se volvió tan viral que incluso cuentas internacionales retomaron el caso bajo titulares como el escándalo del funcionario invisible. La imagen del Estado mexicano quedaba pulverizada en el plano internacional. Pero el golpe más duro no vino del extranjero, sino del propio pueblo. En Ciudad Victoria, frente al edificio del IMSS regional, ciudadanos comenzaron a colocar cartulinas con la foto del delegado y frases escritas a mano. ¿Y el dinero? ¿Quién se lo quedó? No somos tontos. Un rumor se repetía con voz baja pero firme. El dinero y el arma desaparecieron dentro del mismo gobierno que lo acusó. Y así, lo que pudo ser un acto ejemplar contra la corrupción terminó convirtiéndose en un espectáculo grotesco de contradicciones, desinformación y daño irreparable. El caso reventó la burbuja local. En menos de 72 horas, los medios de comunicación más influyentes del país ya no hablaban de un funcionario detenido, sino de un Estado en crisis de credibilidad. La presión mediática forzó al IMSS a emitir un segundo comunicado oficial, esta vez con tono político, reafirmando la inocencia de Aranza y acusando de montaje a los elementos que lo detuvieron, insinuando una maniobra de desprestigio. El IMSS no permitirá que se utilicen las estructuras de seguridad para fines ajenos a la legalidad, concluía el texto. En Ciudad de México, activistas y periodistas interpretaron el comunicado como una línea de defensa corporativa desesperada, una institucionalización de la impunidad. Pero el golpe más fuerte fue político. Diputados de oposición denunciaron el uso faccioso de las fuerzas del orden público, mientras senadores exigían la comparecencia del gobernador y del secretario estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, lo que más indignó a la ciudadanía fue el silencio total de ambos funcionarios. La ausencia, en lugar de apagar el fuego, lo avivó. El mensaje que flotaba en el aire era brutal. Si pueden detener a alguien con millones y un arma y soltarlo sin rastro, con respaldo oficial, entonces todo es posible. Fue en una sala estrecha del Centro Nacional de Seguridad Fronteriza, en Tapachula, Chiapas. Eran las 11:06 de la mañana del lunes 19 de mayo. Las cámaras esperaban declaraciones sobre migración y narcotráfico en la frontera sur. Pero Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, decidió romper el silencio. Con semblante firme, la mirada clavada en los reporteros y el tono sin adornos, soltó la frase que lo cambió todo. No se puede jugar con la honra de un servidor público, pero tampoco se puede jugar con la inteligencia del pueblo. El salón se quedó en silencio. Harfuch exigió lo que nadie hasta ese momento había tenido el valor de pedir públicamente: una investigación completa, transversal y sin excepciones. Si hubo un error operativo, debemos corregirlo. Si hubo un abuso de poder, hay que sancionarlo. Pero si esto fue parte de un encubrimiento o un montaje, entonces debe saberse todo, con nombres, fechas y consecuencias. Fue el primer funcionario de alto nivel que se desmarcó de la narrativa ambigua. No defendió ni acusó, pero rompió el pacto de silencio que venía envolviendo a las instituciones. Su voz se convirtió en el punto de quiebre que dividió la semana en dos, antes y después de Harfuch. Porque en medio del ruido, la ciudadanía solo pedía una cosa: verdad. La presión fue tanta que al fin las instituciones reaccionaron. El martes 20 de mayo, la Secretaría de Gobernación confirmó una reunión de emergencia para esclarecer el caso Aranza. Paralelamente, la Comisión Permanente del Senado solicitó formalmente una comparecencia pública del secretario de Seguridad de Tamaulipas y del delegado del IMSS. En ese contexto tenso, Omar García Harfuch lanzó su advertencia final. De pie desde el estrado del Salón Juárez, rodeado de medios y legisladores, su voz volvió a cortar el aire como una navaja.
Defender la honra de un servidor público no es un acto de protección individual, es una forma de proteger la fe ciudadana en el Estado mismo. Cuando se acusa sin pruebas, no solo se mancha a un hombre, se erosiona la columna vertebral de la República. Se ordenó el inicio de una investigación independiente con peritajes forenses sobre los videos del arresto, revisión de los reportes policiales y auditoría urgente a los movimientos financieros del delegado Aranza. Pero el daño social, moral, institucional ya estaba hecho. La pregunta que quedaba flotando era tan poderosa como incómoda. ¿Qué pierde un país cuando la verdad deja de importar y solo queda la percepción? José Luis Aranza Aguilar, con 33 años dentro del IMSS, pasó en horas de ser un funcionario respetado a ser el rostro de la sospecha. No hubo juicio, no hubo pruebas firmes, solo hubo percepción. Y en ese espejo se refleja no solo él, sino un país entero. Porque esta historia no es solo sobre un hombre, es sobre cómo reaccionan nuestras instituciones ante la presión. Omar García Harfuch lo dijo con claridad. Necesitamos servidores que no busquen aplausos, sino hechos, que no se arrodillen ante intereses, sino ante la verdad.